Bienvenidos a este día número 1 de 100 para reconectar con Dios. Mi nombre es Catalina y he ayudado a cristianos a reconectar con Dios a través de devocionales, de cursos y hoy quiero que reconectemos o conectemos con Él a través de mi devocional personal. Este es un reto de 100 días para personas, para cristianos que se sientan lejos de Dios. Si tal vez tú hoy sientes culpa y no sabes cómo regresar a Dios, este tiempo, este reto es para ti. Si eres una persona que tiene muchas distracciones y no sabe cómo ser constante, también es para ti. Si no sabes cómo orar, es un reto también para ti. Posiblemente no tengas ninguna de estas características y lo que quieras hacer es tener un tiempo con Dios acompañado o acompañada, pues eres más que bienvenido y bienvenida a este reto de 100 días. Lo hacemos de 100 días para que así podamos empezar a forjar el hábito de tener un tiempo con Dios y que sea también el inicio de una vida espiritual inquebrantable con nuestro Señor. Antes de empezar, quiero decirte que este mes de abril vamos a estudiar Mateo 27-28 y Salmos 90-106. Nosotros siempre que leamos la palabra, siempre que la estudiemos, es importante que oremos antes para saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros, para que nosotros recibamos la información, podamos aplicarla a nuestra vida, hacer esa transformación que posiblemente nosotros necesitemos en ese momento o posiblemente para conocer mucho más de ellos. La oración también nos sirve mucho cuando leemos algún versículo y no lo entendemos. El Espíritu Santo también nos va a ayudar a entender con qué propósito fue hecho tal versículo. Entonces, sin más, quiero que cierres allí los ojos donde estás conmigo y empezamos a orar diciendo, Señor, gracias por este día, gracias por pensar en nosotros. Sabemos que todas las cosas tienen un propósito, sabemos que estamos aquí por un propósito tuyo. Te pedimos que nos acompañes durante estos 100 días para que podamos reconocer qué es aquello que tú quieres transformar en nosotros, qué es lo que nos quieres comunicar y también que podamos entender todo aquello que leamos para que sea luz para nuestro camino. Gracias por estar con nosotros, por pensar en nosotros, porque sabemos que todos los días tenemos una vida contigo, Señor. Acompáñanos en este tiempo. Gracias por darnos la vida el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Listo, entonces, como hemos iniciado en Mateo 27-28, tenemos un contexto, el devocional nos da un contexto sobre Mateo 1, 1, 4 al 16, que es el nacimiento y la preparación para el ministerio público de Cristo. También Mateo 4, 17, 11 al 1 es la proclamación del reino de Dios con autoridad. Mateo 11, 2, 25, 46 es sobre el discipulado de la iglesia. Y Mateo 26, 1, 28, 20 es la pasión, resurrección y delegación. Este es un contexto porque no estamos empezando desde el inicio Mateo, sino que empezamos desde Mateo 27. Entonces ya conocemos previamente de qué se trata y ahora ya sabemos a qué nos adentramos, que en este caso pues es la muerte de Jesús en la cruz. Vamos a leer Mateo 27, 1, que dice: Acusación falsa, sentencia injusta. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo dispusieron contra Jesús un plan para entregarlo a muerte. Lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Esta situación es demasiado interesante analizarla. Paro aquí porque todavía sigue continuando el pasaje. Pero entonces, ¿cuántas veces no nos hemos sentido como Judas? Quiero que allí tú lo pienses y digas si tú tal vez hoy te sientes como Judas o si te has sentido como él. Tener culpa muchas veces no es algo negativo. Muchas veces la culpa, o sea, el darnos cuenta de que hemos pecado, nos lleva a Dios, a que Él nos renueve, a que Él nos transforme, a que Él nos haga la nueva criatura que desea que nosotros seamos.
y no volver a hacer eso que hemos cometido. Pero muchas veces esa culpa es utilizada por el enemigo, que es la culpa negativa. Esa culpa te hace pensar en que el error eres tú, más no que tú hiciste el error, sino que el error eres tú, que ya no hay vuelta atrás, que ya no hay forma de repararlo. Entonces la única manera es o alejarte de Dios o terminar con tu vida. En este momento es importante que reconozcas las dos formas porque son completamente distintas. Posiblemente Judas se centró tanto en su situación que no vio el futuro que le esperaba con Jesús, que no vio que Jesús había muerto era por nuestros pecados, que haberlo entregado era precisamente un momento para que él se diera cuenta de esa restauración que Jesús iba a traer en su vida. Entonces quiero que tú allí, si hoy te sientes como Judas, quiero que sepas que el enemigo muchas veces está ahí al acecho para hacernos sentir culpables y tanto así para alejarnos de Dios o hacernos terminar con nuestra vida. Pero quiero que recuerdas que siempre hay una esperanza, siempre hay perdón, siempre hay amor de parte de Dios. Es un amor inexplicable. Jesús murió por gracia, nosotros no merecíamos esa muerte, pero por su gran amor pudimos estar cerca de Él. Entonces quiero que tú allí, si te sientes así o si te has sentido así, quiero que seas consciente de eso, que siempre todas las cosas tienen solución y más en Dios, porque Él es poderoso, Él es soberano y tiene grandes planes para nosotros. Entonces, no te dejes llevar por ese sentimiento de dolor, por ese sentimiento que el enemigo quiere forjar en ti, porque no debería tener lugar. Tú eres hijo de Dios y tú tienes un propósito mucho más grande que simplemente tu pecado. O sea, somos seres humanos, tenemos una naturaleza pecaminosa y precisamente como somos así y Dios nos conoce, nos mandó a su único hijo para que muriera por nosotros. Así que quiero que seas consciente de eso, por favor, y bueno, continuemos. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no está permitido echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. De hecho, aquí hay como un pequeño resumen que dice, los líderes religiosos entregan a Jesús a Pilato y Judas, el traidor, acaba con su vida. Pilato pregunta a Jesús si es el rey de los judíos y le responde que él lo ha dicho, pero guarda silencio ante las acusaciones de los líderes religiosos. La multitud pide que suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús, y Pilato entrega a Jesús para ser crucificado. Entonces continuamos con el pasaje que dice, y después de consultar, compraron con ellas, o sea, con las monedas de plata, el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata, precio de apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador estaba muy asombrado. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos, les preguntó Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Wow, increíble. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran
a Barrabás y que se diera muerte a Jesús. Respondiendo el gobernador le dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le preguntó: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. El gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Bueno, entonces ya hemos terminado nuestra lectura bíblica. Vamos entonces a hacer nuestro análisis. Y entonces aquí dice: muerte de Judas Iscariote. Bueno, ya hemos tenido un análisis previo. Espero que también aquí nos hable un poco más sobre eso. Entonces, bueno, dice: muerte de Judas Iscariote 27:1-10. Los líderes religiosos entregan a Jesús al gobernador Poncio Pilato para que sea ejecutado según la ley de Roma. Judas Iscariote se arrepiente de haber vendido al Señor, arroja las 30 piezas de plata al templo y se ahorca, poniendo fin a su vida. De hecho, Judas no fue el único discípulo que experimentó derrota. Incluso Pedro había negado a Jesús con maldición. Pero los resultados de ambas derrotas fueron completamente diferentes. Mientras que Judas Iscariote se suicidó, Pedro es restaurado después de tener un encuentro personal con Jesús resucitado. A esto era lo que yo me refería en la parte que hablamos anteriormente. Muchas veces no vemos completamente el camino que tenemos por delante y que con Dios siempre vamos a ser restaurados independientemente de lo que nosotros hayamos hecho. Así que, bueno, nuestra historia siempre puede terminar o puede tener un fin diferente, puede tener un camino distinto. No siempre tiene que ser con terminar con nuestra vida o con la muerte. Mientras Judas Iscariote se suicidó, Pedro es restaurado después de tener un encuentro personal con Jesús resucitado. Nosotros también podemos ser zarandeados y sufrir derrotas dolorosas, al igual que los discípulos, pero de ninguna manera podemos acabar con nuestra vida sumidos en la desesperación, ¿es verdad? O sea, muchas veces nuestra desesperación o el enemigo utiliza esa desesperación para que no veamos más caminos. Y sí, existen más caminos. Así que antes de tomar una decisión en esa situación, es importante tomar una pausa, centrarse en lo que en Dios, en una oración, para que podamos acercarnos más a Él y podamos conocer su propósito, porque muchas veces pueden ser pruebas. Entonces, al igual que los discípulos, pero de ninguna manera podemos acabar con nuestra vida sumidos en la desesperación. El Señor conoce nuestro fracaso y nos restaura con amor. Amén. ¿Cómo actúa Judas Iscariote después de que Jesús es entregado al gobernador Pilato? Bueno, ya sabemos que se suicida. Está sumido, no sé cómo se le dice. Sí, está sumido en la desesperación. Es una persona que no vio que habían otras alternativas, que había una vida nueva después de lo que iba a pasar en la muerte de Jesús, que eso tenía que suceder para que pudiéramos tener una vida mejor. Entonces, pues bueno, esa fue su historia. ¿Cómo reacciona ante una... Ah, bueno, entonces aquí es una reflexión personal. Yo pues te voy a compartir, abriendo mi corazón, cómo reacciono ante una derrota o un acontecimiento que me produce remordimiento. Bueno, muchas veces yo trato siempre de no dejarme llevar por la emoción. Muchas veces lo que nosotros sentimos no es la realidad de la situación. Nuestra emoción también nos puede engañar porque nuestra emoción fluctúa completamente, dependiendo de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros digamos, de lo que nosotros, todas nuestras actitudes tienen una emoción por detrás.
pero eso no puede determinar el rumbo de mi vida, porque como te digo, nuestra emoción es fluctuante, mientras que Dios permanece fiel. Entonces, siempre es importante dirigirnos a esa roca firme que no se mueve, que siempre es fiel, que siempre es amoroso, que siempre es misericordioso. Allí es donde nos tenemos que dirigir siempre que tengamos una situación emocional, una derrota, o estemos desesperados o nos sintamos tristes. Siempre es importante volver a la fuente de vida, porque Dios es fuente de vida. Entonces, en ese caso, siempre trato como de dirigirme a esa fuente de vida, a esa roca firme, más no mantener la emoción, porque la emoción siempre cambia. Bueno, entonces ahora dice, entregado a la cruz. El Imperio Romano aplicaba la crucifixión solo a los esclavos, los enemigos de Roma y los traidores. Pero Jesús no era un esclavo ni enemigo de Roma, ni un criminal rebelde al gobierno romano. No obstante, los líderes religiosos judíos alborotaron a la multitud para pedir por la libertad de Barrabás, un homicida, mientras que pidieron la crucifixión para Jesús. Ellos estaban empecinados en que Jesús fuera crucificado por la palabra de Deuteronomio, maldito por Dios es el colgado. Wow, increíble cómo Jesús se humilló tanto por nosotros. O sea, creo que pienses tanto en el amor que Dios tiene para nosotros, que se hizo la cosa más miserable para, para que nosotros en este momento tengamos vida, para que nos podamos acercar a Él, para que podamos ser esas personas que Dios ha soñado. Qué maravilloso. Su intención era colgar a Jesús en el madero de la cruz para demostrar a todos que no era hijo de Dios, sino maldito por Dios. Wow, increíble. Muy contradictoria, ¿no? Porque si se supone que eran los líderes religiosos, ¿cómo iban a pensar así? Tal vez la religión a uno lo consumaba mucho en su pensamiento también, como era solamente legalista, pero no miraba mucho que realmente iba a estar presente Jesús, el Mesías, el que nos iba a salvar. Utilizaron las escrituras para matar a un justo, son hipócritas porque decían conocer las escrituras y vivir conforme a ellas, pero han utilizado la palabra para cometer una maldad. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho eso? Es muy importante poder tener discernimiento de las cosas que nosotros pensamos, de que si muchas veces nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, que Jesús nos salvó, tenemos que actuar conforme a eso, porque si no estaríamos haciendo en nuestra vida algo completamente contrario y no estaríamos viviendo una vida con Dios. Muchas veces eso ha pasado y quiero decirte que es más normal de lo que pensamos cuando no conocemos el contexto de las cosas, cuando no conocemos realmente el propósito que hay detrás. Entonces, siempre es importante enfocarnos en esto, en que el enemigo también nos utiliza en ese sentido y que tenemos que ser fuertes, fuertes para poder seguir a Dios, o sea, con determinación, más no como emoción, con emoción, como lo hemos dicho antes. ¿Cuál es la intención de los líderes religiosos de crucificar a Jesús? Bueno, ya sabemos, seguir a su propio corazón, los deseos de su propio corazón, de la carne, de la humanidad. Entonces, lo importante es reconocer realmente por qué nosotros estamos siguiendo a Jesús, para sentirnos bien solamente un rato o porque posiblemente nosotros sigamos pecando cuando tenemos el perdón de Dios. Entonces, es importante conocer qué intención nosotros tenemos detrás al seguir a Jesús, a nuestro Padre. ¿Qué debo hacer cuando la mayoría toma una decisión incorrecta? Bueno, sabemos que no somos parte de este mundo, ¿no? Y como no somos parte de este mundo, todos los demás quieren dirigirse a lo que el mundo dice.
Muchas veces cuando eso sucede, nosotros tenemos que mantenernos firmes en lo que nosotros creemos, en nuestra convicción. Si tu fe está tambaleando de un lado para otro, te recomiendo que siempre trates de restaurar esto y que durante estos 100 días te restaures por dentro, que Dios te conceda sabiduría, que te muestre hacia dónde debes dirigirte, porque no podemos servir a Dios, a dos dioses, ¿no? Entonces, siempre es importante mantenernos firmes en hacer lo correcto, porque lo correcto, lo bueno, siempre está por encima de lo malo, siempre va a derrumbar las cosas negativas. Así que es importante que lo tengas presente. Aquí dice una carta a Dios. Señor, me pregunto cuándo he tomado decisiones necias tratando de alcanzar algún beneficio personal y temporal. Perdóname por haber seguido las cosas terrenales debido a mis debilidades. Quisiera aprender de Jesús, que pudo obedecer a su llamado sin titubear porque era libre de pecado. Ayúdame a obedecer y a andar por la senda de la cruz. Wow, qué maravilloso, que así sea. Amén y amén. La cruz es el medio o el fin. Quienes consideran la cruz un medio para lograr sus deseos pueden abandonarla en cualquier momento. Esta es la razón que no podían comprender quienes fueron a ver a Jesús para que transforme al mundo. Al verlo dirigirse hacia Gólgota con la cruz sobre su hombro. Un día me quedé pensando profundamente acerca del sermón del pastor asociado de nuestra iglesia. Una persona imita a Jesús porque anhela vivir como Él y recorrer el camino que siguió Él con la cruz hasta que lo crucificaran en Gólgota. Allí, quienes se encontraban al pie de la cruz se burlaban de este hombre, como sucedió cuando crucificaron a Jesús. El hombre, cansado de soportar las burlas y la humillación, se baja de la cruz y le da una cachetada a uno de los que se burlaba de él. Eso causó confusión tanto para la víctima como para el agresor. Al sentir que algo estaba mal, se da vuelta para volver a subirse a la cruz, pero esta ya no estaba allí más. ¿Acaso la cruz que debemos cargar no se convirtió en un medio para llegar al lugar de gloria? Si no cargamos con la cruz que nos corresponde, esta terminará desapareciendo. Por lo tanto, si tienes una cruz que debes cargar, hazlo en silencio. Dios no prometió quitarnos la cruz, sino acompañarnos hasta el final. Cada día es lleno de gracia. Kim Byung-sam. Claro, o sea, lo que hemos pensado antes tiene toda la razón. Muchas veces nosotros utilizamos nuestros deseos para ir en contra de la palabra, pero en realidad pregúntate si realmente estás siguiendo lo que Dios quiere para ti. Es imposible no sufrir en este mundo. De hecho, dicen, en este mundo vivirán muchas aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Muchas veces nos pasa que sufrimos en este mundo, que no sabemos qué hacer, que preguntamos, Señor, pero ¿por qué esto me está pasando si se supone que yo te sigo a ti? Pero muchas veces es porque Dios no nos prometió quitarnos esa cruz, sino que nos prometió acompañarnos a llevarla. Qué poderoso es eso, ¿no? Acompañarnos hasta el final. Entonces, lo importante es que nosotros podamos reconocer cuánto Dios ha dado por nosotros y cuánto Dios puede llegar a darnos aún cargando una cruz. No es fácil vivir en este mundo, pero Dios siempre tiene una esperanza para nosotros. Así que bueno, sin más, muchas gracias por acompañarme este día número 1. Nos quedamos con la reflexión de que no debemos dejarnos llevar por nuestra emoción, por nuestra situación, sino que enfocarnos siempre en lo eterno, que es lo que Dios quiere para nosotros, hacia dónde nos dirigimos. Y también no permitir que nuestro corazón cumpla sus necesidades al ver que ya somos salvos por gracia, sino que por el contrario, seamos como un ancla firme en medio de cada tempestad, en medio de cada situación dolorosa, porque Dios
siempre nos acompañará hasta el final y Él lo prometió. No prometió quitarnos la cruz, pero sí acompañarnos hasta el final. Entonces nos quedamos con esta reflexión el día de hoy. Espero que tengas un día lleno de la misericordia de Dios, que Él te vaya revelando lo que hemos aprendido el día de hoy para tu vida, cómo aplicarlo, cómo que mejorar en tu vida. Así que muchas gracias por acompañarme y entonces nos vemos en el día número 2.